Muchas gracias, Rosa. La verdad es que sí que ha despertado interés porque tengo aproximadamente unas 20-25 preguntas, con lo cual pediré disculpas a aquellos pues que no vean reflejada su pregunta. No vean reflejada su pregunta, pues porque Rosa se tiene que ir a las 10:15. 10:05, sí, por ahí. Entonces vamos a ir rápido con las preguntas. La primera, se habla de disrupción digital, sobre todo en aquellos sectores que tienen que ver con el consumidor, como puede ser el sector bancario. La pregunta es, ¿no cree que es mucho más difícil hablar de ser disruptivo en la industria? Bueno, yo creo que no. O sea, yo les diría a todos ustedes, para empezar, saquen su teléfono móvil, mírenlo un ratito y piensen cuál era su teléfono móvil de hace 5 años, ¿no? Y desde qué tipo de carcasa tenía, que era de plástico, hasta ahora, que es de metal. Y dirán ustedes, oh, metal es mucho más caro que el plástico. ¿Por qué lo utilizamos así? Bueno, porque los teléfonos se cambian cada 3 meses en producción y eran incapaces de cambiar el sistema productivo de aquellas carcasas de plástico. Fíjense, metemos algo más caro simplemente porque la velocidad es importante. Hasta piensen ustedes en sus propios, pues no sé, sistemas aeroespaciales o sus propios aviones y se darán cuenta de que han cambiado mucho con respecto a esas necesidades del cliente. Y como ustedes saben, pues esos aviones cada vez se van personalizando más y los hay que tienen que ver con mucho lujo, más espacio, esas primeras de espanto. La contraria también es cierta, sin primeras, sin business, enlatados, pero para todo hay. Entonces, realmente disrupciones, todas, disrupciones industriales, todas. Y tanto en el producto final, que cada vez suele ser, no en aviones, pero suele ser más pequeño, más sensorizado, más complejo, más interconectado. Piensen ustedes, los wearables, los coches, las neveras, pero también y también todo lo que tiene que ver con el B2B, es decir, toda la máquina herramienta, cómo ha ido cambiando en los últimos años. Sinceramente, las disrupciones son cada vez más importantes y cada vez más rápidas. Yo, si me permites, Rosa, sí que animaría, y está relacionado con algún comentario que hizo Rosa anteriormente sobre cosas que nos parecen ciencia ficción o sobre cómo ha evolucionado el sector de automóvil en cuanto a la customización del vehículo adaptado a los requerimientos del usuario. Pues sí les animaría y no, bueno, es publicidad gratuita para ellos, pero creo que merece la pena echarle un vistazo a una compañía del sector de automoción creada en San Francisco no hace muchos años. Se llama Local Motors y lo que promueve, defiende y garantiza que ya es capaz de realizar, excepto el proceso de certificación, es que desde que el cliente final elige un vehículo totalmente customizado en un concesionario de coche, es capaz de entregárselo en un solo mes, incluido diseños estructurales. Entonces, sí que les animo a que le echen un vistazo a esta compañía Local Motors para ver cómo puede cambiar en el futuro y lo que significa ser disruptivo en el entorno industrial. Porque si eso es cierto y eso evoluciona tal y como ellos defienden, podría cambiar la concepción de las grandes fábricas de automóviles tal y como las conocemos hoy en día, porque ellos defienden que el vehículo se fabrica en el concesionario donde realmente estamos comprando el vehículo y en series de 100 vehículos. Sí, es lo que yo les hablaba, es decir, cada vez las series van a ser más pequeñas y en algunos casos la serie va a ser tan pequeña como serie de 1, absolutamente personalizado. Y por eso es tan importante el dejar de prototipar, porque si para hacer una serie de 1 tengo que prototipar, mal vamos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Comenta uno de los asistentes que a menudo se asocia la industria 4.0 al desarrollo de robots o wearables como gafas, relojes, etcétera. En tu opinión, Rosa, ¿cuáles son los aceleradores tecnológicos de la industria 4.0? Bueno, pues yo creo que hay varias cosas. La primera es la capacidad de tener datos, muchísimos datos que sensorizan tanto mi producto como mi proceso.
y que me permiten hacer un análisis de mejora y bueno, también me permiten saber qué es lo que quiere el cliente, dónde lo va a comprar, ser capaz de predecir incluso qué es lo que nos va a comprar para poder incluso producir algo que por anticipado, o sea que datos, impresión 3D, impresión aditiva, la robótica, ¿por qué no la realidad virtual? Pero luego hay muchísimo de cosas como las comunicaciones industriales, la ciberseguridad, la automatización de los diseños, la automatización de la propia automatización de la mecatrónica y de la ingeniería, y ser capaz de empezar a hacer cosas que se habían hecho en el diseño del software durante muchos tiempos y ahora que van a poder ser aplicados al mundo industrial. Así que yo diría que esas son las 4 o 5 grandes cambios. Muchas gracias. Voy a intentar agrupar varias preguntas en una. Comentan varios asistentes que la industria española está muy por debajo de la alemana, tanto en cantidad como en calidad. Primera pregunta relacionada con este tema: ¿nos acercaremos algún día a la industria alemana? La segunda, yo creo que está relacionada: ¿en qué sectores podría la industria española tener un futuro mayor? Y la cuarta es: ¿no cree, esta tiene que ver más con el sector, y es, ¿no cree que estamos perdiendo relevancia en la industria aeroespacial en España respecto a la industria alemana? Bueno, no seré yo quien vaya a criticar la industria alemana, porque yo creo que si hay algo que han hecho muy claro es entender que la industria es importante y han creado un plan nacional que protege esa industria. La segunda, hay un montón de empresas industriales que se están tomando la digitalización muy en serio, y yo creo que si ustedes miran la implementación de la digitalización en la empresa alemana y la miran en la empresa estadounidense, por ejemplo, donde económicamente pues son también muy potentes, ahí vamos por adelantado. En Estados Unidos hay más marketing que digitalización, y yo creo que en la empresa alemana hay ya mucha digitalización implantada y mucha más que se va a hacer, ¿no? Por definición, no debería ser peor. Yo creo que los ingenieros españoles son pocos, hay que reconocerlo. Es decir, en los últimos años de la crisis, en contra de lo que la lógica podría hacernos pensar, pues tenemos muchos menos ingenieros que teníamos en porcentaje de chavales que estudian en la universidad que teníamos en el pasado, pero los que tenemos son muy buenos, se reconocen con gente creativa y tremendamente trabajadora, y sí que tienen esa ganas de emprender y de romper el status quo. Yo creo que tenemos una sociedad y unos colaboradores tremendamente flexibles, algo que diferencia mucho a la sociedad española y al trabajador español, ¿no? Es decir, independientemente de lo que diga su contrato, en los momentos más duros están dispuestos a negociar a acuerdos justos para ambas partes, e incluso aprender 3 o 4 cosas dentro de el área de trabajo de una fábrica y a moverse de un área a otro para intentar ayudar a hacer el balance, que eso tampoco es tan fácil encontrar en otros lugares. Sí estamos preocupados y en muchos casos pues tenemos productos magníficos y muy innovadores por el tema de la calidad y demás. Yo creo que sinceramente el problema de la industria española es el que les decía: tenemos un problema de tamaño. Es muy difícil tener éxito cuando mis fábricas tienen 10%, solamente 10 trabajadores, la mayor parte de mis fábricas. Y tenemos que trabajar entre todos, entre el gobierno, entre las empresas, entre las asociaciones empresariales, a que o bien las empresas se unan en sí y se creen mayores empresas, o bien se creen a la japonesa, karetsus japoneses, ¿no? Donde varias empresas individuales actúan como una sola y grande, ¿no? Bueno, pues la industria española es muy buena en muchas cosas, es decir, hemos sido capaces, es verdad que no son producciones nuestras, pero hemos sido capaces de atraer, no son diseños nuestros, pero hemos sido capaces de atraer muchísimas líneas nuevas de producción de nuevos coches, es decir, la automoción realmente es aquí muy efectiva. Tenemos el tema del food and beverage, tenemos el tema del transporte, grandes empresas de transporte
transporte, grandes empresas aeroespaciales, no les entre complejo. Los españoles nos gusta mucho fustigarnos. El sector en el que se encuentran es un sector realmente muy importante, tanto para el país, y ustedes son muy importantes a nivel mundial, octavos del mundo, no nos equivoquemos. O sea que realmente incluso en áreas como raras que incluso uno no se podría imaginar, la biotecnología o cosas tan básicas como el textil, tenemos grandes líderes nacionales e internacionales. Así que yo lo que creo es eso, que tenemos que coger el toro por los cuernos y solucionar el tema del tamaño de la empresa española, de la falta de I+D, y tenemos que hacerlo mirando hacia adelante y no hacia atrás. Y el miedo que me está dando es que estamos intentando solucionar muchos de los problemas del mañana con tecnología del ayer. Bueno, vamos con las 2-3 últimas. Hasta la fecha, la incorporación de tecnologías en las empresas ha estado liderado por los directores informáticos. ¿Siguen siendo los directores de informática los responsables de liderar la transformación digital? ¿Qué papel pueden jugar los directores de las fábricas? Pues yo lo que creo es que en este momento de transformación lo que toda empresa debe tener es un Chief Digital Officer, es decir, alguien que de verdad se encargue de entender cómo aplicar todo este cambio digital a la empresa. Y va mucho más allá. Normalmente a veces es el CEO que tiene el valor de decir, me da igual la edad que tengo, me da igual mi formación, voy a ponerme ahí. Otras veces directamente no lo es. Hace poco hablaba yo con el Chief Digital Officer de Calidad Pascual, ¿no? Porque tiene mucho que ver con muchas cosas. Y Julio, tú lo comentabas, tiene que ver con cuál es mi plan de recursos humanos, cuál es mi plan de digitalización, cuál es mi plan de cambio de procesos. Todos los procesos que tengo los tengo que digitalizar o no. ¿Cuál es mi plan de relaciones con mis proveedores? ¿Cuál es mi plan de...? Es casi alguien que va a llevar la empresa donde está, y muchas veces está unido incluso con los procesos de innovación, ¿no? Es decir, los productos que estoy creando realmente van a responder, para cuando los tenga acabados y tenga el primero producido, a las necesidades de ese cliente, no de hoy, sino de ese cliente dentro de año y medio, sí o no. Entonces yo diría un Chief Digital Officer, definitivamente el CEO de la compañía, y muy importante, ¿por qué no?, los directores de fábrica. Es decir, ellos son los que son capaces de movilizar todos los recursos, son los que son capaces de motivar a los colaboradores para que acepten estos cambios y alinearlos. Son los responsables de la P&L de su fábrica, son los responsables de muchísimas veces de la innovación, si así lo tienen, de la innovación fabril, en cuyo caso yo creo que es muy importante que también sean parte de la solución. Y vamos con preguntas relacionadas con recursos humanos. Yo soy un ferviente defensor de que en la revolución digital no es solo sustituir personas por robots, sino es ver cómo utilizamos estas tecnologías digitales para lo que los americanos llaman conseguir un mayor engagement de nuestros empleados. Totalmente. Incluso tenemos una pregunta al respecto sobre si creemos que con la revolución industrial el peligro que tenemos es perder más puestos de trabajo. Lo que nosotros vemos, y también el gobierno alemán hace año y pico hizo un informe, ¿no?, acerca de, porque estaban muy preocupados, hay que tener cuidado. Piensen lo que pasó cuando metieron los tractores en Estados Unidos al principio del siglo, ¿no? Se creó una gran revolución porque empezaron a sobrar personas que trabajaban en el campo y de pronto no fueron capaces de colocarlos en ninguna parte, porque no estaban preparados para trabajar en la industria, porque no estaban formados, no eran capaces ni tan siquiera de leer y de seguir órdenes y demás, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahora es una revolución similar, solo que espero que esta vez hayamos aprendido muchas cosas, y vamos a tener que dejar de tener personas que hasta el momento, por ejemplo, se dedicaban a ser reponedores de los robots. El robot se hacía la parte más complicada, la soldadura más especializada, y ahí teníamos a la persona con un sueldo mínimo que se iba literalmente al almacén, cogía una serie de canutos y los iba metiendo y el robot los iba enchufando, pam, pim, pom, pom.
Todo esto, pues ¿qué va a pasar? Pues que los robots van a salir de las jaulas, los robots van a empezar a interactuar con los colaboradores, van a ser capaces de entregarle cosas y van a ser capaces de reponer a los robots que están en las fábricas, en cuyo caso, voy a perder, ¿qué hago? ¿Va a haber menos empleados en las fábricas? La respuesta es no. Nosotros hemos sido capaces de aumentar en la fábrica de Amber la productividad, creo que es un 8, un 9%, multiplicado por 8, por 9 el output, y hemos mantenido el número de empleados. Solo que ya no reponen a los robots. Lo que están haciendo es programan a los robots, planifican la fabricación, planifican el consumo energético y miran cómo lo pueden ahorrar. Entonces, son gente a la que hay que formar, porque si no, tendremos un grupo de personas que no serán capaces de tener un puesto de trabajo, porque los puestos de trabajo que ya estaban haciéndose, que eran muy básicos, lo harán robots. O sea, que la formación clarísima. Este último comentario enlaza muy bien. Había contado, se me ha ido la idea. Había contado, Alemania ha hecho un informe donde dice el número de colaboradores aumentará en 500.000 de personas más en la industria que menos, o sea que es decir, aumentará. El problema es, ¿vamos a tener gente formada para cubrirlos o no? Esa era la gran pregunta, y por eso están intentando acelerar muchísimo pues todo lo que tiene que ver con la formación profesional dual, en todo lo que tiene que ver con la mecatrónica, la electrónica, la mecánica, metiendo todos estos temas digitales y también una ingeniería más dual. Puestos de trabajo, yo creo que va a abrir personas que lo puedan utilizar menos, ¿no? Data Analytics, hay un montón de trabajos que hace 10 años no existían. Entonces, trabajos van a seguir existiendo, personas que sean capaces de ocuparlos. Pues este comentario está muy enlazado con la última pregunta que vamos a realizar. Estamos ya un poquito fuera de tiempo, porque tiene que ver con los temas de los trabajadores y cómo recualificarlos. Comenta que la industria 4.0 crea un entorno de trabajo mucho más complejo. Se ha hablado varias veces de la importancia de formar a nuestros empleados en el uso eficiente de las tecnologías digitales. ¿Cuáles son las grandes barreras de entrada para las personas que no han nacido en el mundo digital, primero? Y segundo, ¿existe algún estudio que evalúe el coste de formación que va a suponer tener que formar en estas tecnologías a todos los empleados que tenemos actualmente? Pues yo no sé si lo habrá hecho Accenture. Yo no conozco ninguno acerca de cuánto va a costar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer que la gente pierda el miedo a la digitalización, que como les decía, a veces piensan que son ciencia ficción, que les hagamos ver cómo van a ser las cosas, y por esto me parece tan importante tener cosas como las que les contaba del día 27, donde la gente pueda venir a ver qué es lo que va a estar en casi todas las fábricas dentro de 5 años, ¿no? Que les hagamos ver sin miedo que estos puestos donde tienen pues están cambiando, y definitivamente que gastemos tiempo en empezar por cosas sencillas y después les vayamos moviendo a áreas más complicadas. Es decir, no podemos coger a un reponedor por la mañana y por la tarde empezar a enseñarles a programar en un sistema operativo la mecatrónica del futuro, pero tendremos que ir viendo cómo creamos unos planes claros de formación donde vamos elevando su nivel cada vez más, y sobre todo que se lo hagamos fácil, se lo hagamos atractivo y se lo hagamos deseable, más que como algo que les va a venir persiguiendo. Bueno, pues con esto hemos acabado. Muchas gracias a todos. Pido disculpas por aquellas preguntas que no hemos podido realizar, especialmente aquellas que no tenían que ver con el foro de hoy. Como os podéis imaginar, había numerosas preguntas hablando de Siemens Gamesa. Lo tenemos en la prensa y no se trata de ningún tipo de censura, sino que no creía oportuno que en un foro que íbamos a hablar de industria aeronáutica hablásemos de industria energética. Pero bueno, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Si alguien la pilla y le quiere preguntar, muchas gracias a todos. Gracias.